Sarah Miller luchaba cada día por sobrevivir tras la muerte de su esposo, mientras la riqueza y el poder de James Harris parecían ignorar por completo su sufrimiento. James, el terrateniente arrogante y frío, se burlaba de sus esfuerzos y criticaba cada plato, mostrando una indiferencia que despertaba indignación. Pero cuando Sarah decidió preparar su pastel secreto, la habilidad y el amor que puso en él cambiaron por completo su destino. Pero solo escuchen cómo este giro inesperado transformó la vida de Sarah y Lily, y por qué la justicia finalmente se hizo presente en esta historia emocionante y conmovedora. En el corazón de un pequeño pueblo de Texas, donde el polvo del camino parecía acumularse sobre cada casa y cada alma, vivía Sarah Miller, una joven viuda de mirada profunda y manos gastadas por el trabajo. Su vida, hasta hace unos meses, había estado marcada por la rutina tranquila del hogar junto a su esposo y su pequeña hija, Lily, de 7 años. Pero la muerte repentina de su esposo transformó aquel hogar cálido en un espacio de silenciosa desesperación. Cada día se convirtió en una lucha silenciosa por conseguir comida, por mantener el techo sobre sus cabezas, por intentar que Lily no sintiera demasiado el peso de la ausencia de su padre. Sarah recorría las calles polvorientas del pueblo con una mezcla de resignación y determinación. Sus vecinos la miraban con compasión, algunos con lástima, y otros con esa indiferencia que se aprende cuando la pobreza se convierte en algo habitual. Pero más allá de las calles y casas humildes, había un hombre cuya vida parecía desarrollarse en un mundo completamente distinto. James Harris, el terrateniente más rico del condado. Sus tierras se extendían como un océano de pastos dorados, y sus granjas producían más de lo que cualquier familia del pueblo podría soñar. Para James, la vida parecía un juego en el que solo contaba el poder y la riqueza, y los problemas de quienes carecían de ambos eran invisibles, casi inexistentes. Sarah sentía cada día el contraste como un peso en el pecho. Observaba a James y a sus invitados disfrutar de banquetes, mientras ella y Lily a veces tenían que conformarse con un pan duro y unas pocas verduras. La indignación crecía en su interior, mezclada con un miedo constante. El miedo a no poder proteger a su hija, el miedo a no tener un lugar seguro donde descansar. Aún así, en aquel momento de miedo y rabia silenciosa, decidió actuar. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la enorme casa de James, con sus pasos vacilantes pero firmes, y con la voz temblorosa, pronunció las palabras que habían rondado su mente durante semanas. «Señor Harris, puedo cocinar para usted, si nos da al menos algo de comida». James la miró durante un instante que pareció eterno. Sus ojos evaluaban, juzgaban, y finalmente, una fría sonrisa se dibujó en su rostro. «Si demuestras que puedes cocinar bien para mí, entonces veremos», dijo, sin un atisbo de emoción. En ese instante, Sarah contuvo las lágrimas, mordiendo su labio, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y desesperanza. El gesto de James, simple y aparentemente banal, era un recordatorio cruel de la desigualdad que gobernaba sus vidas. Para un espectador, la escena provoca una ira inmediata, la injusticia de una mujer que lucha por sobrevivir frente a la indiferencia y arrogancia de un hombre rico, el desequilibrio entre el sufrimiento cotidiano y el lujo desenfrenado, y la dureza de un mundo donde la compasión parece una excepción. Sarah se dio la vuelta, con la mirada baja pero la determinación intacta. A pesar del desprecio y del frío rechazo, algo en su interior comenzó a encenderse, una chispa de fuerza que prometía que no se rendiría. La rabia se mezclaba con la necesidad de proteger a Lily, y en ese fuego silencioso comenzaba a formarse la semilla de la esperanza que más adelante definiría su destino. Desde el primer día en el rancho, Sarah Miller comprendió que su vida había cambiado por completo. No se trataba solo de cocinar,
sino de sobrevivir en un mundo que parecía hecho para aplastar a quienes tenían menos. Cada mañana, antes de que el sol iluminara los campos dorados del rancho, Sara ya estaba despierta, revisando los ingredientes con cuidado y seleccionando los más frescos. Cada corte de verdura, cada masa que amasaba, cada sopa que preparaba, era un esfuerzo que combinaba habilidad, paciencia y un silencioso sacrificio por su hija Lily. Lily, pequeña y frágil, observaba desde la puerta de la cocina con ojos tristes. Sus ropas, siempre desgastadas y algunas demasiado grandes, delataban las limitaciones de su hogar. A veces, al ver a su madre correr de un lado a otro, con la espalda dolorida por tantas horas de trabajo, la niña sentía una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que su madre lo hacía por ella, pero también comprendía que ninguna recompensa podía borrar el cansancio ni el peso que cargaban sobre sus hombros. El trabajo en el rancho no era fácil. James Harris no mostraba indulgencia ni aprecio. Cada plato que Sara servía era escrutado con ojos críticos, y sus fallos, aunque pequeños, se convertían en motivo de comentarios irónicos o reproches silenciosos. Los invitados de James, acostumbrados a la opulencia, raramente podían contener su burla. Sus risas suaves o miradas de desprecio dejaban marcas invisibles en Sara, que debía contener sus emociones para no desmoronarse frente a ellos. Cada día era un ejercicio de resistencia. Soportar la presión, ocultar el cansancio y la humillación, mientras trataba de mantener la dignidad intacta. En la cocina, el calor de los hornos y el humo de la leña se mezclaban con el peso emocional de cada jornada. Cada movimiento de Sara estaba marcado por la concentración y la tensión. La obligación de satisfacer las expectativas de un hombre poderoso, mientras se mantenía a flote, emocionalmente la agotaba, pero no podía detenerse. No había margen para errores. Cualquier fallo podía significar críticas, recriminaciones o incluso perder la única oportunidad de alimentar a Lily de manera regular. El espectador siente, junto con Sara, esa dolorosa dualidad. La dedicación que nace del amor por su hija y el sufrimiento que provoca la desigualdad. Cada mirada de desprecio, cada risa burlona de los invitados, cada comentario frío de James reforzaba la sensación de vulnerabilidad, haciendo que su esfuerzo pareciera siempre insuficiente. La empatía hacia Sara crece, porque su lucha no es solo física, sino también emocional. Cada jornada parecía extenderse más allá de lo imaginable, probando sus límites y enseñándole, de manera silenciosa, la fortaleza que nace del dolor. A pesar de todo, Sara seguía adelante. Cada amanecer traía consigo la rutina agotadora, pero también la convicción silenciosa de que su trabajo no era en vano. Cada plato preparado con cuidado, cada sonrisa escondida para no preocupar a Lily, cada sacrificio, se convertía en un acto de resistencia y amor. El dolor, aunque constante, se mezclaba con una resiliencia invisible, la misma que más adelante le permitiría encontrar esperanza y, eventualmente, su propio triunfo. Un día, mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la cocina del rancho, Sara sintió que necesitaba intentar algo diferente. Había pasado semanas perfeccionando cada receta bajo la mirada crítica de James Harris, y aunque siempre lo hacía lo mejor posible, sentía que aún no había logrado impresionarlo. Aquella mañana, decidió preparar un pastel muy especial, un plato que guardaba en su memoria desde los días felices junto a su esposo. Era un pastel secreto, una receta que había aprendido con él, y que representaba no solo habilidad culinaria, sino también recuerdos de amor, risas y promesas compartidas. Lily, que observaba a su madre con ojos llenos de curiosidad y respeto, se acercó silenciosamente y, con delicadeza, comenzó a ayudarla. Mezclaba los ingredientes bajo la dirección de Sara, intentando no derramar nada,
siguiendo cada movimiento con cuidado. Para la niña, este momento era más que cocinar. Era un lazo invisible con la memoria de su padre, un aprendizaje que unía madre e hija en una tarea compartida, llena de esperanza y de pequeños gestos de ternura. Sara, sintiendo la presencia de Lily y recordando los días de su antigua felicidad, vertió en el pastel no solo ingredientes, sino también su paciencia, amor y un anhelo profundo de cambio. Mientras el pastel se horneaba, la cocina se llenó de aromas cálidos y reconfortantes. Sara sentía cómo un hilo de esperanza comenzaba a crecer en su corazón. Cada minuto que pasaba acercaba el momento de presentarlo, y aunque los nervios estaban presentes, había también una calma que solo surge cuando uno sabe que ha puesto todo su esfuerzo y corazón en algo. Lily, con una sonrisa tímida, observaba cómo el pastel dorado salía del horno, perfecto y tentador. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas compartieron un instante de ilusión compartida. Cuando James Harris probó el pastel, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa y admiración. Cada bocado parecía romper con la rigidez y el orgullo que lo caracterizaban. Por primera vez, sus palabras hacia Sara no estuvieron llenas de crítica ni de indiferencia. Con un tono que llevaba un ligero asombro, dijo: «Cocinas mejor que cualquiera de mis chefs». El comentario fue breve, pero su significado era enorme. Para Sara, representaba no solo reconocimiento, sino también una pequeña puerta abierta a una vida mejor, una señal de que su esfuerzo y dedicación podían ser valorados. El espectador, siguiendo cada gesto y cada mirada de Sara y Lily, siente cómo la desesperanza comienza a transformarse en esperanza. Después de tantas jornadas de humillación y cansancio, finalmente surgía la posibilidad de un cambio real, de una oportunidad que podría marcar la diferencia para ellas. En ese instante, la cocina dejó de ser solo un espacio de trabajo. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de amor y de fe, en que incluso en medio de la adversidad, los pequeños actos de cuidado y dedicación pueden generar resultados sorprendentes. La esperanza se filtró en sus corazones como la luz del sol atravesando las cortinas. Tenue al principio, pero con fuerza suficiente para iluminar un camino hacia un futuro más prometedor. Sara y Lily compartieron una mirada, silenciosa y llena de complicidad, conscientes de que aquel pastel representaba algo más que sabor. Era un comienzo, un gesto de que la vida podía recompensarlas de maneras inesperadas. Y mientras James continuaba probando el pastel, la esperanza creció, silenciosa pero firme, en el corazón de la viuda y su hija. Después de aquel día en que el pastel secreto había conquistado a James Harris, la vida de Sarah Miller comenzó a cambiar de manera gradual pero decisiva. James, sorprendido por la habilidad y dedicación de Sarah, decidió ofrecerle un trabajo permanente en la cocina del rancho, con un salario justo y estable. Por primera vez en meses, Sarah sintió que la carga que había llevado sobre sus hombros empezaba a aligerarse. Ya no tenía que preocuparse constantemente por cómo conseguir alimento para Lily. Ahora podía planear un futuro con cierta seguridad y tranquilidad. Lily, por su parte, vivía un pequeño sueño hecho realidad. Gracias al ingreso constante de su madre, pudo asistir a la escuela del pueblo. Cada mañana se levantaba con una sonrisa tímida, feliz de aprender, de descubrir nuevas palabras y de jugar con otros niños, mientras Sara trabajaba en la cocina. Para la niña, la educación no era solo aprendizaje, sino también una puerta hacia un mundo más amplio. Un mundo donde la esperanza y la posibilidad de un futuro distinto eran reales. Pero el momento que marcó la cúspide de esta transformación llegó un día soleado, mientras ambas estaban preparando una cena especial para James y sus invitados. Lily,
Observando a su madre con una mezcla de admiración y cariño, tomó su mano suavemente y dijo: «Mamá, enséñame también a cocinar, para que podamos estar juntas y ayudarnos mutuamente». Aquellas palabras, simples pero llenas de significado, resonaron en la cocina como un eco profundo. James, que estaba a unos pasos de distancia, se detuvo un instante y observó la escena. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no residía en las tierras, las casas, ni en el dinero que acumulaba, sino en los lazos humanos, en la fuerza del amor y la unión familiar. La dedicación de Sarah, la complicidad con Lily y el respeto mutuo que habían construido, le mostraron una verdad que ningún lujo podía enseñar. La grandeza se mide por la humanidad que se comparte, no por la opulencia que se posee. Sarah, al escuchar la petición de Lily, sintió una ola de orgullo y ternura. Su esfuerzo, su sacrificio y sus noches de desvelo habían tenido un propósito, y ese propósito se materializaba en la sonrisa y el deseo de aprender de su hija. Por primera vez, desde la muerte de su esposo, Sarah se permitió sentirse plenamente satisfecha y feliz, consciente de que había logrado no solo sobrevivir, sino también construir un espacio seguro, lleno de amor y respeto, para Lily. El espectador, al ver esta escena, experimenta un sentido profundo de triunfo y de inspiración. La historia de Sarah y Lily demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, cuando todo parece injusto y desalentador, la perseverancia, la dedicación y la humanidad pueden abrir caminos inesperados. La vida puede ofrecer segundas oportunidades, y las acciones que provienen del amor genuino tienen el poder de transformar no solo el destino de quienes las realizan, sino también el de quienes las rodean. El triunfo de Sarah no solo está en la estabilidad económica o en el reconocimiento de James, sino en la consolidación de la esperanza, la unión familiar y la certeza de que el esfuerzo honesto y el corazón generoso siempre encuentran su recompensa. En esa cocina iluminada por el sol de la tarde, madre e hija compartían más que recetas. Compartían fuerza, confianza y un futuro lleno de posibilidades. Y en ese instante, el espectador entiende que la verdadera victoria reside en mantener la humanidad, la dignidad y el amor, incluso frente a la adversidad más dura.